Hola, los dos temas de hoy son trasplante de progenitores hematopoyéticos y transfusión sanguínea. ¿Cuántos tipos de este tipo de trasplante existen? Pues está el autotrasplante o autólogo con células del propio paciente, el alogénico, donde el receptor y el donante son genéticamente diferentes pero con sistema HLA compatibles, pueden ser familiares o no emparentados, y el singénico, donde el donante y el receptor son genéticamente idénticos o gemelos idénticos. ¿Cómo vamos a seleccionar nosotros a nuestros pacientes? Por lo general no trasplantamos a aquellos que son mayores de 65 años por mayor incidencia o gravedad de toxicidad, o además de que pueden presentar enfermedad de injerto contra huésped, que veremos más adelante. Podemos ampliar este rango de edad hasta los 70 años en casos seleccionados con trasplantes autólogos de progenitores hematopoyéticos en sangre periférica cuando son pacientes sin comorbilidades importantes o enfermedades de alto riesgo. ¿Cuántos tipos de enfermedades nosotros podemos seleccionar para trasplante? Están en este listado. Entre las genéticas, nosotros preferimos hacer alogénico. Para anemia aplásica adquirida, un alotrasplante. Dentro de las enfermedades malignas, nosotros encontramos a las leucemias mieloides y linfoides, los linfomas no hodgkinianos y la enfermedad de Hodgkin, algunos mielomas múltiples, síndromes mielodisplásicos y algunos síndromes mieloproliferativos. En este caso se puede hacer trasplante alogénico o autólogo. En algunos tumores sólidos de la edad pediátrica y adolescencia, como tumores germinales, neuroblastomas, meduloblastomas, entre otros, en estos casos se realiza trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogos. Seleccionamos aquellos pacientes que sean histocompatibles con el paciente receptor según el sistema HLA, no necesariamente con compatibilidad eritrocitaria. Dentro de una familia pueden existir 4 haplotipos, 2 de la madre y 2 del padre, por lo que para un paciente dado, cada hermano tiene posibilidad de entre 4 de ser HLA idéntico. Podemos aceptar donantes no idénticos si las diferencias se limitan a 1 o 2 loci, aunque estas diferencias van a aumentar el riesgo de complicaciones. Preparamos el paciente con acondicionamiento, excepto en algunos casos de inmunodeficiencia congénita grave. Hay que acondicionar con inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante por parte del sistema inmunitario del receptor. Estos regímenes de acondicionamiento pueden ser mieloablativos o no mieloablativos. Los primeros son más tóxicos e intensos y los segundos son menos tóxicos. Por eso se prefieren en pacientes por encima de los 50 años o con comorbilidades. Nosotros vamos a seguir este acondicionamiento hasta que nuestro paciente alcance una cifra superior de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico y de hematíes para mantener el hematocrito por arriba de 25%. Se deben hacer potencialmente solo en casos de infecciones refractarias, aquellas transfusiones con granulocitos, aunque ya está en desuso. Algunas de las complicaciones las podemos notar en la imagen del bebé en la parte derecha, y otro es el fallo o rechazo en el injerto, que va a producir fundamentalmente en la aplasia o insuficiencias medulares congénitas por alteraciones, puede ser que en el microambiente medular. Las infecciones son muy frecuentes, notamos una tabla abajo con los gérmenes más frecuentes. ¿Hay enfermedad veno-oclusiva? Sí. Esta enfermedad también podemos llamarla síndrome de obstrucción sinusoidal hepática. Va a producir toxicidad hepática debido a esta quimioterapia, por lo regular a ciclofosfamida y busulfán, que se utilizan en las terapias antes mencionadas de acondicionamiento. Enfermedad por injerto contra huésped puede ser aguda o crónica, dependiendo las manifestaciones iniciales y los medicamentos que se utilicen. La recurrencia de leucemia es más frecuente en pacientes que no sufren manifestaciones en enfermedad de injerto contra huésped, lo que habla a favor de un efecto antileucémico del injerto en trasplante alogénico en trasplantes de progenitores hematopoyéticos. ¿Dónde vamos a encontrar estas fuentes de progenitores hematopoyéticos? Pues pueden ser en médula ósea, en sangre periférica o en cordón umbilical.
La primera se extrae del donante bajo anestesia, múltiples aspirados de médula ósea de cresta ilíaca hasta alcanzar la cantidad de 0.5 a 1 litro de esta sustancia. Después, la de sangre periférica tiene una mayor velocidad de prendimiento del injerto y mayor frecuencia de complicaciones crónicas. En la modalidad más frecuente, pues se utiliza este tipo de trasplantes de sangre periférica. El de cordón umbilical es cuando no hay donantes familiares y se prefiere hacer trasplante halogénico, pues entonces se hace con menor incidencia, pero pueden presentar también menor incidencia en enfermedades de injerto contra huésped. El uso clínico que nosotros le damos a los factores de crecimiento hematopoyético se distinguen si son factores de crecimiento granulocitario, entre ellos GCSF, en los que vamos a movilizar células de la médula a sangre periférica cuando hay neutropenia postquirúrgica. Algunos síndromes. La eritropoyetina nosotros la usamos en anemia de insuficiencia renal o de cáncer o por quimioterapia, en síndromes mielodisplásicos o para disminuir aquella necesidad transfuncional. Y los factores trombopoyéticos actualmente pues, se inicia su uso en la práctica clínica. El siguiente tema son las transfusiones sanguíneas. Existen grupos sanguíneos. Aunque se conozcan más de 400 antígenos eritrocitarios, los más importantes corresponden a los sistemas AB0 y RH. El sistema AB0 se encuentra no solo en las membranas de los hematíes, sino también en los leucocitos y plaquetas, aunque en menor cantidad, y en células epiteliales y endoteliales. Estos genes se encuentran en el cromosoma 9. Los dos primeros producen enzimas que añaden azúcares a una sustancia presente en la membrana de todos los hematíes, que se llama sustancia H, que así se transforma en el antígeno A o el antígeno B. Y el gen 0 no ocasiona ninguna enzima, por lo que las personas con este grupo 0 permanece este antígeno H como tal en su membrana. Las personas que tienen el llamado fenotipo Bombay carecen de sustancia H en los hematíes y por lo tanto tienen anticuerpos naturales anti-A y anti-B y anti-H que reaccionan contra los hematíes de personas que tienen grupo A, B o 0 o todas aquellas que no tengan fenotipo Bombay. El sistema RH o Rhesus es el segundo en importancia, aunque se han descrito más de 40 antígenos asociados a este sistema. El más importante es el D. El positivo en el 85% de las personas y el negativo en el 15%, o sea, RH positivo o RH negativo. Los genes del sistema se encuentran en el cromosoma 1. Los anticuerpos anti-RH son anticuerpos inmunitarios. No son naturales, sino que se forman tras estímulos antigénicos como un embarazo o transfusiones. Nosotros vamos a tener transfusiones sanguíneas de sangre completa. Estas unidades contienen 450 mililitros de sangre, poco usada en la actualidad, pero puede ser indicada en hexaguinotransfusiones o en anemia hemorrágica aguda grave, aunque habitualmente en este contexto pues, se utilizan concentrados de hematíes y expansores de bulimia, lo que veremos más adelante. Los concentrados de hematíes, dado a la adaptación del paciente a la anemia, que es variable en función a la edad, la rapidez de la aparición de esta anemia y la coexistencia de otras patologías, es preferible valorar transfusiones en función de la clínica, más que en el valor de hemoglobina. Pero en general el nivel de hemoglobina por debajo del que se considera ya que es necesario transfundir es de 7 gramos por decilitro, o siempre que haya clínica anémica grave con insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca o disminución en el nivel de conciencia. Cada concentrado de hematíes incrementa la hemoglobina en 1 gramo por decilitro y el hematocrito en un 3%. Rara vez se utilizan transfusiones de granulocitos en pacientes neutropénicos graves con infecciones graves sin respuesta a antimicrobianos. La infusión de linfocitos del donante se emplea en pacientes leucémicos con recaídas
tras trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos por su efecto injerto contra la leucemia. También se han empleado linfocitos NK sensibilizados para neoplasias sólidas como melanoma o carcinoma renal como inmunoterapia. Las plaquetas se utilizan con la finalidad terapéutica en hemorragias graves por trombocitopenias o trombocitopatías con intención profiláctica en trombocitopenias centrales graves. En general, no está indicada la transfusión de plaquetas en trombocitopenias periféricas de origen inmunitario. La dosis habitual es de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso del receptor. El plasma fundamentalmente se utiliza para tratamiento por profilaxis de algunas hemorragias en pacientes con SID o coagulación intravascular diseminada, exceso de anticoagulación oral o hepatopatías graves con reposición. Hay algunas reposiciones también de recambios plasmáticos en la púrpura trombocitopénica trombótica. Vamos a transfundir concentrados de factores de coagulación procedentes del plasma o recombinantes. Los hay de fibrinógeno, factor 7, 8, 9 y 11, antitrombina, proteína C y plasminógeno. Los trasplantes de inmunoglobulinas específicas pueden usarse como acción sustitutiva en inmunodeficiencia humoral congénita o adquirida y como acción inmunoduladora en enfermedades autoinmunitarias como púrpura trombocitopénica idiopática. Algunas complicaciones transfusionales pueden ser estas. Las causas más frecuentes de complicaciones son los errores transfusionales. Debe detenerse inmediatamente cuando inicia este error, mantener la vía y expandir la volemia y revisar si hay errores en la sangre administrada. Deben hacerse pruebas de laboratorio como la de COMS y recomprobación del grupo sanguíneo del paciente y muestra. Entre las agudas encontramos una reacción hemolítica, una reacción febril no hemolítica, que es la complicación más frecuente, una reacción alérgica, una lesión pulmonar, que es la más frecuente de mortalidad secundaria a transfusiones y motivada por anticuerpos, generalmente del donante, infecciones agudas por bacteriemia, por sobrecrecimiento bacteriano en unidades sanguíneas. Y las retardadas encontramos el siguiente listado. Por lo general están dadas por inmunocompatibilidad o por unidades de linfocitos T, y las infecciosas van a ser por bacterias, rickettsias, espiroquetas, protozoos y algunos virus y priones. La hemosiderosis se da por acúmulo de hierro en pacientes con transfusiones múltiples de forma crónica.